Los niños a su clase, por favor. Los niños pasan a su clase. Al final, se me olvidó decirle, al final vamos a comer pastel y ahí algunas botanitas nada más para celebrar todos juntos ahí en el lobby este 9º aniversario, café, refrescos, algo muy sencillo. Usted sabe que siempre para estas fechas hacemos un evento más grande porque pues vienen los pastores Layton. En esta ocasión vinieron en noviembre y lo hicimos diferente, pero no queremos que pasara desapercibido el aniversario de Cordero y León. Entonces, al final, en la parte de allá atrás, espérese una media hora, una hora, y vamos a platicar, a saludarnos y a disfrutar de la presencia del Señor, ¿sí? Y a celebrar. Bueno, entonces, abra su Biblia, por favor, ahí en Primera a los Corintios, capítulo 10. El pueblo de Dios bajo la nube. Es la última predicación que yo tuve antes de que estuviera, que me haya resfriado y que predicó Jorge, de la participación de Jorge el domingo pasado. Bueno, el caso es de que nos quedamos en la primera parte. Es tan importante. Bueno, todo lo que se dice en la Biblia es importante, pero considero que es tan importante que no puedo seguir adelante sin puntualizar algunos datos, algunas enseñanzas que vienen aquí en este capítulo 10. Si usted recuerda, en la primera parte hablamos al respecto de el Espíritu Santo. Hablamos al respecto de estar bajo la nube, bajo la cobertura de Dios. ¿Cuántos están bajo la cobertura del Señor? Y vimos lo glorioso que es estar bajo la cobertura del Señor. Por eso dice aquí en Primera a los Corintios, dice que porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y el hecho de haber estado bajo la nube, eso fue lo que propició milagros poderosos, portentosos que Dios hiciera en el pueblo, porque estaban bajo la cobertura del Dios Todopoderoso. Entonces por eso se abrió el mar, por eso había una columna de fuego que les daba calor en invierno. En invierno, pues sí, y además en la noche en el desierto. Usted sabe las temperaturas como son en el desierto, vivimos en un desierto. Entonces, para que no tuvieran frío, Dios les ponía una columna y de fuego, y para que no tuvieran calor, les ponía techito, una nubecita que ellos debían de estar siguiendo a la nube. Entonces Dios tuvo cuidado con ellos y dice que sus vestiduras no se envejecieron, sus sandalias tampoco, no andaban ellos con un agujero en la suela. Y aún y cuando andaban en el desierto, dice que Dios los tuvo chiples. Y luego hacía descender maná y el pueblo tenía alimento diario. Y luego quisieron codornices, quisieron carnita y Dios les mandó las codornices. Y tuvieron sed y Dios hizo que de una peña saliera agua, para que todo el pueblo pudiera beber. Imagínense 2 millones de personas tomando agua. Era un río, era una corriente de agua bastante fuerte. Entonces podemos hablar de muchos milagros, pero la razón es que iba la nube y la columna de fuego estaba ahí, porque Dios estaba con ellos. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces nosotros hemos de ver cosas maravillosas entre nosotros, Cordero y León, porque Dios está con nosotros. Espere usted, si usted le ha entregado su vida a Jesús, espere ver cosas maravillosas suceder en su casa. Lo imposible, lo que usted considera imposible, lo va a ver suceder, va a suceder. Van a suceder cosas maravillosas para su bien. Amén. Antes de continuar, quiero que hagamos esta oración. Señor, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Gracias porque estamos bajo la cobertura, bajo tus alas, Señor. Somos tu iglesia poderosa. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En Cristo Jesús me pongo en tus manos para que uses mi vida para transmitir la palabra exactamente tal como, Señor, tal como tú la tienes en tu corazón y tal y como la quieres tú hablar. Señor, quiero, Señor, que uses mi vida, mis labios, mis pensamientos, sentimientos, emociones para dirigir bien y trazar bien la palabra que tienes para tu iglesia el día de hoy. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Entonces, si nosotros observamos lo que está diciendo el apóstol, dice: hermano, no quiero que ignoren. Vimos que la ignorancia hace que el pueblo se desvíe, hace que el pueblo se pierda. Entonces, de ahí radica la importancia de que el pueblo de Dios tiene que leer la Biblia, tiene que orar. ¿Por qué? Porque la oración usted le comunica a Dios. La palabra del Señor, Dios le comunica a usted su voluntad. Usted dice: yo tengo este problema, y ora al Señor, y usted en su devocional diario leyendo la palabra, el Señor le va a ir dando dirección. Pero escuche bien, escuche bien. Sí, nosotros no escuchamos bien al Señor, no escuchamos al Señor, no leemos la palabra, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que sucede? Lo que va a suceder es que vamos a andar a la deriva. No vamos a vivir un cristianismo. A lo mejor usted va a vivir un fernandismo, o va a vivir un jorgismo, pero no cristianismo, porque Cristo es la palabra viva de Dios. La palabra escrita aquí describe cómo Cristo, cómo Dios quiere que yo viva la vida cristiana, la vida en Cristo, la fe en el Hijo de Dios. ¿Por qué cree que hay tanta religión? Tantos credos y formas, porque hay muchas, cada cabeza es un mundo, pero hay un solo Dios, hay un Dios. Entonces no hay muchas maneras de creer en Dios si nos enfocamos a creer como ese solo Dios quiere que creamos. Pero necesitamos nosotros tener un hambre por la palabra de Dios y tener la intención de querer creer a la manera de Dios, aún y cuando la manera de Dios me incomode, aún y cuando la manera que Dios quiere que yo crea vaya en contra de lo que yo quiero, porque muchas veces así es. Ahí es donde vamos a tener que ser selectivos. ¿Qué quiero yo? ¿La voluntad de Dios o mi voluntad? ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiero yo? Si quiero mi voluntad, entonces no va a vivir usted un cristianismo. Usted va a vivir su cristianismo a su manera. Póngale el nombre que usted quiera. Pero si usted quiere vivir el cristianismo a la manera de Dios, entonces, ¿qué dice Dios? Y así es como yo hago. Esta es el ancla de nuestra fe. La palabra del Señor es nuestra ancla. Por eso usted va a ver aquí en Cordero y León
el único versículo o los versículos que usted va a leer aquí son los que están en torno al versículo que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque yo quiero motivarle, o siento de parte de Dios, motivarle a usted a traer su Biblia. Para que usted esté leyendo Corintios y esté usted leyendo. Y todos los demás que uso como referencia, usted los va a ver proyectados aquí. Y a veces no los proyectaremos, pero es un deber de la iglesia traer su Biblia. No es por religiosidad, sino es para provocar hambre en usted de leer la Escritura. No es que sea más cristiano trayendo una Biblia bajo el brazo, o más cristiano o menos religioso no trayéndola y sea más libre y más cristiano. No, tampoco. Esas son tonterías. El punto es de que esa Biblia usted la tiene que leer en la iglesia, en su casa y traerla en su mente y en su corazón. De eso se trata. Entonces, veamos, ¿qué es lo que dice el apóstol? Entonces dice, no quiero que ignoren. ¿Qué es lo que no quiere el apóstol Pablo que los corintios ignoren? Dice que nuestros padres, vamos a decir, ellos eran judíos, le está hablando a judíos y les está diciendo sus antepasados del pueblo de Israel estuvieron bajo la nube en el desierto, pero también Abraham es el padre de la fe. Y ahora los justos vivimos por la fe, y por la fe fuimos injertados en la familia de Dios, de tal manera que ahora usted y yo somos la familia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y somos el pueblo de Dios. Entonces, por lo tanto, nuestros antepasados, si soy el pueblo de Dios, nuestros antepasados también es el pueblo de Israel en el desierto. Entonces, dice la palabra, subieron bajo la nube. Y otra cosa importante, y todos pasaron el mar. Entonces no es nada más conocer que estamos bajo la nube. ¿Cuántos dicen amén? No es solo conocer los beneficios, sino es comprender qué es el hecho o a qué se refiere con el hecho de que tuvieron que pasar por el mar. Eso es importante. Cuando se abrió el mar y el pueblo de Israel pasó por en medio. Usted conoce la historia ahí de Éxodo, pero sigue, enseguida nos menciona qué es lo que dice que es que pasaron por el mar. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, esto es el maná. Entonces, vea nada más. Ellos pasaron por el mar y luego dice, y todos, esta es otra cosa que no debemos de ignorar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuál es ese alimento espiritual? Se lo presento. Usted lo tiene, aquí yo lo tengo y usted lo debe traer ahí en con usted. Entonces este es el alimento espiritual. Todos debemos de comer este alimento espiritual. Yo le insisto en comer la palabra del Señor, en indagar en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nos dice, no quiero que ignoren esto. No se trata de ser religioso o de, no. Se trata de ser cristiano. Cristiano. ¿Cuántos quieren ser cristianos o son cristianos en este lugar? Amén. Entonces, el cristianismo los cristianos somos el pueblo de la palabra de Dios. Entonces seguimos leyendo. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora, no es solo leer la palabra, sino porque este es el maná, este es el alimento espiritual. Dice que tenemos que comer de la bebida espiritual o tomar de la bebida espiritual, que ¿quién es? Cristo. Jesucristo es la bebida espiritual. ¿Qué es eso? Que dice que ellos llegaban, tenían sed y se encontraban con una roca.
Y en una, Moisés Dios le dijo, golpea la roca y dio agua. Y luego caminaron y se encontraron, tuvieron sed y se encontraron la misma roca. Y luego entonces Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca. Y Moisés comete el error que le costó no entrar a la tierra prometida y la golpea. Desobedeció a Dios, pero Moisés estaba enojado. Esto nos enseña que no debemos de actuar enojados porque perdemos el propósito de Dios. Pero dejando así como entre paréntesis esa enseñanza, Dios les dio agua de la roca. De la misma manera, esa roca siempre está con nosotros y siempre la presencia de Dios va con nosotros a donde quiera que usted vaya. Si va usted a un cerro de acá de Nombre de Dios, que Álvaro ya conoce todos los cerros de por acá, si usted va allá en el Cerro Grande, allá está la presencia del Señor. Y ahí va Cristo, ahí está Dios, y ahí usted puede clamar al Señor. Dicho sea de paso, en alguna ocasión, un grupo de jóvenes, pues Dios nos puso a subir el Cerro Grande, para orar. Y subimos este cerro grande a orar. Y en las tres lomitas, en la lomita de este lado, si usted lo ve así de frente, de la ciudad hacia allá, en la lomita de este lado, en la mera punta, estábamos los jóvenes orando y oramos y terminamos de orar y bendecimos la ciudad. Y de repente estaba una persona, nos estaba observando. Y luego le digo, ¿cómo está? Le digo, buenas tardes. Era una persona que estaba haciendo ejercicio. Y esta persona, no, pues los veo y me gustó lo que hicieron. Y luego le digo, ¿usted quiere recibir a Cristo? Sí, yo quiero recibir a Jesús. Y oramos por él, y ahí en ese lugar esta persona recibió a Cristo en su corazón. No lo he vuelto a ver, pero yo quiero decirle que aún en la punta del Cerro Grande hay presencia de Dios. Y ahí, hasta en ese cerro, hay por lo menos una persona que recibió a Jesús. Dígame si o no es glorioso esto. Entonces ya se sabe usted parte de la historia de Chihuahua. Esa es importante. Entonces, pues Dios va a estar en todos lados. Entonces hay que beber de esa roca. ¿Cómo debemos de beber de la roca? Pues háblele a la roca. ¿Y qué es hablarle a la roca? La oración. Ya no tiene usted que pegarle a la roca, ya no tiene que hacer un esfuerzo adicional o un sacrificio para que la roca sea partida, porque Jesús ya murió en la cruz del Calvario. El sacrificio, ya fue golpeada la roca. Jesús ya fue golpeado y ya murió. Jesús ya resucitó de entre los muertos, no está lejos. Simplemente, ¿qué es lo que tiene usted que hacer? Que donde usted esté, usted doble sus rodillas o esté en su oficina y esté usted sentado, y usted ahí en ese lugar usted diga, Señor, ayúdame, Señor, dame tu presencia, quiero sentir tu paz, dame dirección. Y el Señor está ahí para ayudarle y fortalecerse, porque dice la palabra, Jesús mismo dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Entonces Él está ahí. Por eso el apóstol a los tesalonicenses les dice, el apóstol Pablo les dice, orad sin cesar. ¿Por qué razón? Porque no necesita usted estar en una velada de oración para orar. No se necesita estar en la iglesia para orar. Usted puede orar en todo lugar y la roca que es Cristo le dará del agua de vida, y lo que usted necesite se lo dará en ese momento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, algunos luego aprenden esta enseñanza y luego empiezan, no, es que no necesito ir a la iglesia. Es que para qué, yo desde aquí oro. Yo quiero decirle una cosa, que no es cierto. Es tanto error creer que necesitas estar solo en la iglesia para orar,
como decir, no necesito ir a la iglesia para estar bien con Dios. Las dos son un error. Los dos son igualmente importantes. Entender que en todos lados debemos de orar y tener comunión con Jesús, porque Él es la roca de vida y nos va a dar el alimento. Orar sin cesar. Pero también dice la palabra, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es importante las dos cosas. Bien, esta es la cultura del reino de Dios. Dice, pero de los demás de ellos, y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Versículo 4 de 1 Corintios, capítulo 10, el verso 4 dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Que los seguía. Imagínense saber que Jesús nos está siguiendo, va con nosotros cuando se sube usted al camión. Bueno, y luego dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios. ¿De quiénes de los demás de ellos? ¿O de los que no bebían? ¿O de los que no andaban en la presencia del Señor? Los cuales se quedaron postrados en el desierto. Los que fueron rebeldes a la voluntad de Dios. Los que quisieron ser pueblo de Dios a su manera, a su antojo, a su comodidad. Eso es importante, porque luego queremos ser cristianos a nuestra medida y a nuestro acomodo. Y no es a nuestra medida ni a nuestro tamaño, es a imagen y semejanza de Cristo. Entonces, aquí es lo que está diciendo el Señor: quedaron postrados en el desierto. ¿Quiénes quedaron postrados en el desierto? ¿Quiénes no entraron? Pues todos los que desobedecieron al Señor, y solo dos que le creyeron a Dios, que creyeron como Dios había dicho. Josué y Caleb fueron los que entraron a la tierra. Entonces, el Señor nos está diciendo, el cristianismo no es un juego, El cristianismo no es un juego, es una realidad, es una verdad. Entonces, debemos de entender, punto 1, debemos de entender que la iglesia está bajo la nube, el Espíritu Santo. Tengo que entender que Dios me ha dado al Espíritu de Dios en mi vida para ser guiado por Él, pero no solo para ser guiado por Él, sino también me ha dado, escuche bien, poder para moverme. No solo darme dirección, decirme para dónde, sino me da poder para moverme. Esto quiere decir que hay un poder externo y hay un poder interno que Dios ha dispuesto para la iglesia. Entonces, por eso debemos nosotros de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Se busca la llenura del Espíritu Santo constante? Hay que orar, hay que leer la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Usted tiene que orar. Yo tengo que orar, tengo que tener mi devocional diario, mi búsqueda del Señor. Y de manera constante el Señor está ahí, y yo tengo que decirle: Señor Jesús, lléname con tu Espíritu Santo. Y la roca está ahí, y Él le va a suministrar lo que usted necesita. Gloria a Dios. Entonces, debo de llenarme del Espíritu Santo. Hay quienes enseñan que la llenura del Espíritu Santo es que te llena una vez más y ya estás lleno siempre. No, la llenura del Espíritu Santo es una responsabilidad, es un deber de los cristianos mantenerla. ¿Cómo? ¿Cómo mantengo la llenura del Espíritu Santo? Bueno, por medio de la relación con Dios. ¿Y cómo le demuestro que a veces no estamos llenos del Espíritu Santo? Sencillo. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay
no hay ley. Gálatas 5, 25. Entonces, ¿qué dice? Contra 25 creo empieza con las obras de la carne. Entonces, si estoy vacío del Espíritu de Dios, no hay fruto del Espíritu, no hay amor, no hay gozo, no hay paz, no hay benignidad, no busco hacerle bien a las personas. A veces nomás chismeo, a veces nomás envidio, a veces nada más es hablar mal de las personas. Eso no es una persona llena del Espíritu. Una persona llena de carnalidad, ¿qué dice? ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterios, contiendas, disensiones, pleitos, celos, envidias. Y dice, contra tales cosas y cosas semejantes a estas. Entonces, ¿de qué estamos llenos a veces? Pues, a ver, usted analice, véase en el espejo al final del día y diga, ¿de qué estuve lleno hoy? ¿Del Espíritu de Dios o de la carne? Está sencillo. Entonces, mantener la llenura del Espíritu me hace tener el fruto del Espíritu. Mantengamos esa llenura del Espíritu Santo porque el mundo necesita del fruto del Espíritu de Dios en la iglesia, no de la carnalidad. ¿Cuántos nos vamos a esforzar por mantener esa llenura del Espíritu? Lo segundo va en relación, es el poder interno, y el poder externo tiene que ver con la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. Ese poder que me va a impulsar y me va a hacer ir hasta lo último de la tierra. Es poder para predicar la palabra. Es poder mediante un don para predicar la palabra y llevar a Jesús con gloria y con poder. Ese es el poder del Espíritu Santo. Es un poder externo también. Entonces, si usted observa, la iglesia llena por dentro y la iglesia llena por fuera. Estamos sumergidos en el Espíritu. Amados hermanos, ¿y quién lo puede sacar si usted está lleno por dentro y está cubierto completamente por fuera? ¿Quién le puede dañar? Si Dios está dentro de usted y está por fuera de usted, no, hombre, pues si usted es invencible, ¿quién le puede hacer frente? ¿Quién nos puede hacer frente? El problema es que a veces no estamos llenos ni por dentro ni por fuera, usamos los dones, nada. Porque ignoramos. ¿Y qué es lo que nos hace estar fuera de esa cobertura, fuera de ese cristianismo? Bueno, la segunda parte tiene que ver, el segundo punto es que todos pasaron por el mar. Todos pasaron por el mar. Ese es el segundo punto. El segundo punto tiene que ver que todos pasaron por el mar y todos fueron bautizados. Dice, y el versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, bautizado en la nube es lo que le acabo de explicar. Es estar lleno por dentro y estar lleno por fuera. Está bautizado. Si usted se mete a una alberca y yo estoy afuera y usted se mete, pues nomás veo agua. Y si me asomo, pues veo agua y ahí como que una figura de usted medio se ve, distorsionada, pero se ve. ¿Qué es lo que yo veo? Agua. Fernando se muere debajo del agua. Tengo que salir. Precisamente eso es lo que el Señor quiere.
Por eso somos la obra de Dios, porque es el Espíritu Santo. Estar bajo la nube es estar bautizado en el agua, estar lleno, estar sumergidos en él. Pero luego dice que todos fueron bautizados en el mar. ¿Qué se refiere con estar bautizados en el mar? Vaya a Romanos capítulo 6, por favor. Romanos capítulo 6, vea que 6, desde el versículo 1 se podrá. Si no, está bien ahí. Bueno, ahí hacen ustedes milagros. Si no se puede, ahorita llego al 6, sin problema. Dice, versículo 1, dice, ¿qué pues diremos? Está diciendo el apóstol. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Les está diciendo, vamos a seguir pecando para que Dios siga teniendo gracia. Eso es lógico, porque hay quienes lo enseñan, O sea, usted ya es salvo, usted tiene gracia, haga de su vida lo que usted quiera, vayas a pecar, al cabo no pasa nada. No. El Señor aquí está diciendo, les dice el apóstol, bueno, entonces ¿qué? ¿Vamos a seguir pecando para que haya mucha gracia? El versículo 2 dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, dice, muerto, ¿a qué? Al pecado. Fíjese cómo es lo que está diciendo aquí. Va a haber una muerte. Ya vimos estar bajo la nube, pero ahora estar bajo el mar tiene que ver con morir. Ahora, esta segunda muerte, aquello es la nube, pero ahora estar en esta muerte, porque allá muero y es el Espíritu Santo quien hace todo, pero aquí tiene que ver con algo que yo decido. Yo tengo que morir al pecado. A ver, a veces nos gusta demasiado el chisme, pero hay quien dijo, no, es que al chisme le gusto yo. Por eso siempre lo traigo, y no me lo suelto, pero no es así. A veces nosotros somos los que nos gusta andar, indagar y escarbar y provocar problemas. Y a veces es un gusto por provocar problemas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Vas a seguir con ese gustito? El Señor dice, no. ¿Qué es lo que vas a tener que hacer? Pues amarrarte la lengua y dejar de hablar chisme, de hablar mentiras, de dejar de hacer problemas. Pero es que es mi derecho y este puño sí se ve, aunque sea tu derecho. Tú tienes que tratar todo bajo el vínculo de la paz. Y a veces, pero es que Señor, a mí me gusta mucho ver cosas que no deben de ser. Dice el Señor, pues a veces vas a tener que apagar la computadora, o a veces vas a tener que tirarla, quitar el internet, no sé qué sea lo que tú tengas, pero es que me gusta. El Señor dice, ahí es donde tú vas a decidir morir. Aunque haya cosas que te gusten, vas a necesitar dejar de hacerlas. Pero va a tener que llegar un momento en que tú decidas decir no. ¿Sabe por qué? Porque por gracia recibo salvación. Esto es un regalo inmerecido. Por gracia recibo el poder para poder. Pero hay algo que no hace ese poder. Y hay algo que no hace esa gracia. Le voy a decir qué es. Obligarnos. No toca el libre albedrío. Porque siempre tú vas a decidir obedecer o no obedecer. Porque Dios no quiere a nadie a fuerzas. Dios quiere que todos por elección decidamos ser cristianos. Dice, ¿o no sabéis? Dice, fíjese, ¿o no sabéis? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, el Señor quiere que te consideres muerto al pecado. Esto quiere decir que cuando se presenta la oportunidad de pecar, tú digas no. ¿Por qué? Porque estoy muerto y un muerto no puede ir, no puedo ir. Y luego dice, ¿cómo viviremos aún en él?
¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¡Wow! Ahora el bautismo en agua. Escucha bien. Una cosa es de que usted recibe a Jesús en su corazón y usted es salvo, usted ya es salvo. Pero una vez que usted se bautiza en agua, Dios empieza un trato diferente con usted. Ese trato diferente, por eso es importante el bautizarse en agua, porque a partir de ahí, el Señor, lo que usted le está diciendo al Señor: Señor, yo decido públicamente morir a mi vida pasada y me sepultan en agua y luego resucito en una nueva vida. Entonces yo le estoy diciendo: Señor, voluntariamente, públicamente, yo decido entrar a este nuevo proceso en mi vida, donde yo quiero que tú me mates porque tú eres Jesús. Bueno, en este caso yo soy el pastor, el ministro, es quien lo mete. Usted lo sumerge en agua y lo levanta, pero es Jesús, usted lo está haciendo en presencia del Señor. Entonces le está diciendo usted al Señor: Señor, voluntariamente yo quiero morir y que tú me sumerjas, me entierres y me dejes ahí y yo resucite. A partir de que usted se bautizó en agua, el trato cambia con el creyente. Esa es la razón por la que en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, encontraban a unas personas salvas e inmediatamente: órale, vamos a bautizarlos. ¿Recibieron a Jesús? Sí, órale. Y los bautizaban inmediatamente, porque el bautismo en agua es importante. Por eso dice: el que creyere y fuere salvo, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Perdón. ¿Por qué mezcla? Creer. Porque el creer te da salvación, Ya eres salvo, tu boleto al cielo, tan tan. Pero el que fuere bautizado también te da salvación, porque a partir de ahí el Señor va a tratar con cada uno de los bautizados y los va a salvar de su vieja manera de vivir. Y los va a meter en problemas, va a permitir situaciones, va a tratar con ellos de tal manera que ellos entiendan que ya no viven ellos, sino que Cristo es el que tiene que vivir, que ellos tienen que morir. Una y otra vez el Señor se va a encargar de decirnos: hey, ya no eres tú, tienes que morir. Entonces, por eso dice el bautismo en agua. Entonces, el bautismo en agua, si usted checa y usted se imagina cómo es que el pueblo de Israel pasó por en medio del mar. El pueblo de Israel estaban aquí y el mar se abrió, y al pasar por el mar ellos estaban siendo ¿qué? Bautizados. Toda una nación fue bautizada por Dios, y luego llegaron hasta el otro lado. Y luego, ¿qué fue lo que pasó? Los egipcios los siguieron. Los egipcios, símbolo de su vida pasada, fue sepultada, y el pueblo de Israel fue declarado libre a partir de ahí de sus opresores. Entonces vea lo que está diciendo aquí. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, en la muerte de Jesús? Claro. ¿Por qué? Porque Jesús nos está diciendo: vas a morir, pero yo soy el que te va a dar la fuerza para morir. Entonces te dice el Señor: yo ya morí también en una cruz, entonces porque yo morí en una cruz, tú también puedes morir. Entonces, no solo la vida de Jesús actúa en nosotros, sino también la muerte de Jesús. Entonces yo tengo que decidir morir, y puedo hacerlo porque Jesús ya murió por nosotros en la cruz del Calvario. Yo ya puedo decir que no al pecado, morir al pecado y rechazar el pecado. ¿Por qué? Porque Jesús ya murió en la cruz del Calvario. Pero yo tengo que identificarme con esa muerte. Debe de haber una identificación. Dice el versículo 4: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Wow.
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en una nueva vida. O sea, cuando yo decido decir no al pecado, no a la carnalidad, a las obras de la carne, y la rechazo y me lleno del Espíritu, a cambio de eso me lleno del Espíritu y me lleno y le digo al Señor, al Espíritu Santo, que me tome. Por causa de que morí al pecado, a la carnalidad, ahora la resurrección actúa en mí. En la vida de resurrección. ¿A quién le gustaría vivir en la vida de resurrección? ¿A cuántos? Vida de resurrección es vivir como Cristo vive en el cielo, porque Él ya está resucitado. No tener que esperar a ir al cielo para empezar a vivir el cielo en la tierra. Dígame si no es glorioso. Versículo 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. O sea, fíjese lo que está diciendo. Si fuimos plantados, la palabra plantados es injertados. ¿Qué está diciendo el Señor? Cuando te bautizaste en agua, tú moriste, pero espiritualmente fuiste injertado en la muerte de Jesús. En el cuerpo de Jesús, ahí estás tú injertado. Y hace 2000 años, Fernando Morales fue muerto en la cruz del Calvario. Ahí está, juntamente con Cristo. Pero yo tengo que decidir que Fernando sea crucificado, porque Jesús fue voluntariamente a esa cruz. Nadie lo llevó a fuerza. Jesús decidió morir, y entonces cuando decidió, es que dice: nadie me quita a mí la vida, yo la pongo por amor a ustedes. Yo pongo mi vida. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que todo esto se active en mi vida? Tengo que empezar a decir no a la carnalidad, al pecado. Y cuando digo no, entonces yo estoy decidiendo morir, y la muerte de Jesús está actuando en mi presente. Aunque Jesús murió hace 2000 años, en mi presente está actuando. Y este cuerpo y el Fernando Morales está muriendo. Pero nos está diciendo que no solo es esa muerte, sino también la resurrección de Jesús se empieza a manifestar en mi vida. Cuando Fernando muere, entonces Fernando empieza a mostrarse diferente ante los demás, porque la resurrección, la nueva vida de Jesús se está manifestando en nosotros. Eso es pasar bajo el agua, pasar bajo el mar, estar bautizados en agua. Versículo 6: sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más, ¿qué dice? Al pecado. ¿Cuántos quieren seguir sirviendo al pecado? Nadie. Digámosle no al pecado, no. Abandonemos el pecado. Digamos no al mundo, a nuestra manera de ser de antes. Ya basta. Y empecemos una nueva vida en Jesús. Eso es cristianismo. La muerte de Jesús está activa entre nosotros. Sigue diciendo: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. ¿Qué está diciendo? Que conforme morimos, decidimos decir no al pecado,
Cada vez el pecado tiene menos fuerza sobre nosotros. Cada vez que dices no, eres más libre de tu inclinación de pecar. Pero Dios no te obliga a decir no, porque ese es tu deber. Decidir morir es tu obligación, es mi deber, es lo que a mí me toca hacer, entregar mi vida por el Señor. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, ¿qué dice? Consideraos muertos al pecado. No dice ya están muertos al pecado, dice considérate, porque esto empieza, la consideración tiene que ver con una elección que yo decido hacer. Tiene que ver con un abandono al pecado, de que aunque me estoy con ganas de echarme un clavado otra vez al trochil, al charco de lodo, yo decido no, porque yo estoy muerto. Y está diciendo considérate tú en tu mente di, no, es que ya no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque estoy muerto para el pecado. Considérate muerto para el pecado. Recuerda a los corintios. Era una sociedad que su religión era el sexo, como la nuestra actual, con todas sus variantes de sexualidad y de enfermedad al sexo, con todas las que nosotros conocemos, y tal vez a lo mejor hasta peores seamos nosotros. Era una sociedad bien pecaminosa como nosotros. Entonces el apóstol les está diciendo, ya salgan de esa cultura. Considérense muertos, ya no son de ellos, ya no son de esa cultura. Ahora ustedes son nuevos en Jesús. Ahora ustedes pueden aspirar a una nueva conciencia. Ustedes pueden tener una conciencia limpia, libre. Ustedes pueden tener aspiración a una vida sin pecar por causa del poder del Espíritu Santo que está dentro y está fuera de ustedes. No es cualquier poder, es el poder del Dios Todopoderoso que está a nuestra merced, está a nuestra disposición. Dice, entrad confiadamente al trono de la gracia. Pero dice, entra, tú debes decidir entrar. La invitación está, la obra del Cordero en la cruz del Calvario está. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcas sus malos pensamientos, sus concupiscencias, sus malos deseos. Eso es concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Qué es? Cuando yo voy manejando y le recuerdas el 10 de mayo al que va enseguida. Ahí estás prestando tu cuerpo para iniquidad. ¿O qué es cuando pones en mal a una persona, a dos personas, las pones a pelear por un comentario que tú haces, o por un comentario desanimaste a una persona, no cuidaste su corazón? Estoy presentando mis miembros, puede ser mi lengua, pueden ser mis manos, pueden ser mis pies. Dice, no prestes tu cuerpo. Vea qué tan claro es tu cuerpo. O sea,
no espiritualices mucho. O sea, no lleves tu cuerpo a bailar, no lleves tu cuerpo a drogarse, no pongas tu cuerpo en lugar de la tentación, no pongas tu boca en el lugar donde vas a inflamar más el fuego, la llama dice que puede. Iba a parafrasear Santiago, pero no prestes tu lengua, tu boca para producir destrucción. En pocas palabras, tus manos para golpear en lugar de abrazar, tus manos para cruzarse, para no dar, en lugar de poner tus manos a trabajar en favor de los demás. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Hermanos, estamos vivos, no muertos. El mundo, la cultura del mundo, el mundo es como es porque está muerto. Entonces dice el apóstol, pues no sean como muertos. ¿Por qué como zombies? Ya no son zombies. El mundo vive y se comporta como muerto porque vive en muerte. Pero dice, preséntense delante de los hombres como vivos delante de Dios, porque ustedes tienen el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. ¿Y quién es? El Espíritu Santo. Ese poder está sobre nosotros. El mundo tiene que ver una diferencia entre la vida de ellos y la mía. ¿Cuál? La muerte y la vida. Así de radical. Ellos están muertos, yo estoy vivo. Pero por causa de que estoy vivo, ellos pueden acceder a la vida que Cristo me ha dado por su gracia infinita. Dice, porque el pecado, escuche bien lo que dice el verso 14. Y debiéramos de aprenderlo de memoria. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Porque el pecado no se enseñoreará de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pues no estáis bajo la ley, sino la gracia. Yo creí, hermano, alguno, pues yo pensaba que la gracia era que ya no debía de hacer nada. No, o sea, no, ya no estás bajo la ley, sino ahora que estás bajo la gracia, el pecado no se debe de enseñorear más de ti. Pero si el pecado se enseñorea más de ti, entonces ¿dónde está la gracia? ¿Dónde? Entonces no hay gracia, no has recibido el regalo de Dios, el regalo que Dios nos ha dado. Reciba el regalo y disfruta el regalo. ¿Cuál? De que ahora usted puede decidir morir. Antes no lo podía hacer. Reciba el regalo de ahora resucitar una vez que usted decidió morir y vivir en una nueva vida que Jesús le regala a usted. Antes estaba cerrado el acceso y ahora dice el Señor: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo les voy a dar descanso. Ánimo, dice el Señor. Vamos, iglesia, porque yo voy por ti. Vamos, tú puedes, te dice el Señor, porque yo he abierto un camino por donde tú puedes transitar con poder y gloria. Ánimo, iglesia, porque te he dado vestidos de justicia. Te dice el Señor: ánimo, levántate, que tu rostro resplandezca, porque yo mismo soy en ti. Te dice el Señor: levántate, no te agaches tu rostro, no inclines tu rostro avergonzado, porque yo he quitado la vergüenza de ti, te dice Dios. Levántate tú que duermes, porque tu redención está cerca, te dice el Señor. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ánimo, te dice el Señor, ánimo. Vamos, levántate,
Levántate porque eres gloriosa y preciosa, te dice el Señor. Cierra tus ojos, por favor, póngase de pie. De esta manera despedimos la transmisión. Nos esperamos el miércoles en la predicación del servicio de oración 7:50. Dios le bendiga.